limpiar también todo esto, ¿eh? Esto es un jalón de patillas y puede venir de presidencia también, ¿eh? Empiecen a limpiar. ¿De dónde creen que sale el tema de lo de la barredora de Dan Augusto? Porque eso fue interno, eso no vino de la disidencia. La disidencia respeta a Dan Augusto. Miren, como calladitos, no, como que no lo atacan, no, sí le dicen por acá Lili Telles y demás, pero hay muchos otros que no le, o sea, porque están en cuestiones, ¿no? Todos tienen la cola que le pisen y es una cuestión. Pero ahí fue del nuevo gobernador y dicen, no manches, este tipo como que no sabía, ¿no? El tema de la barredora y su secretario de seguridad, ¿cómo es que no? Ojo, esto es para limpiar, porque al fin y al cabo, ¿cómo les permitieron llegar ahí? ¿Quién les permitió? Y después, ¿cómo pueden utilizar el tema? Porque carpetita habla, mira, vienen los gringos, tenemos esto, queremos esto, con esto justificamos la intervención, ¿no? Danos esto, danos el litio, así. O sea, cosa es tratar de limpiar lo más que se pueda esta situación. Vean, Gers Manero. La FGR ha confirmado que la investigación que deriva en la captura de 14 personas, incluido el vicealmirante, sobrino de Rafael Ojeda, inició por solicitud directa del entonces titular de la Secretaría de Marina. Y es que Alejandro Gers Manero ha revelado que el exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, ha pedido hace casi 2 años investigar a todo personal de la Armada de México, presuntamente que estén vinculados con huachicoleo fiscal, sin proteger a nadie. De esta investigación resultó la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del propio Ojeda. El caso está relacionado con decomiso histórico en Tamaulipas en marzo pasado, donde autoridades aseguraban 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores. Gers destacaba que la operación permitía además bloquear cuentas millonarias, recuperando propiedades vinculadas al robo de combustible. O sea, imaginen esto que iba a hacer, porque es lo que más adoran, es por lo que se arriesgan su pellejo, el de sus familias y demás, todas estas ratas, ¿no? El fiscal adelanta que existen más órdenes de aprehensión y que se va a trabajar con autoridades de Estados Unidos, ya que más del 90% del combustible ilícito proveniente de ese país. Esto muestra cómo hubo quienes traicionaron al Estado. O sea, imagínense, traidores a la patria. La fortaleza de la República está en el combate a la corrupción. Y por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reconocido el papel de la Marina en la seguridad nacional, destacando la labor de Rafael Ojeda, y añadió que la operación se ha logrado gracias a la UIF, al SAT y despliegues en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. Finalmente, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles subrayaba que la Semara actuará con cero tolerancia a la corrupción. Y aquí en la Marina, la ley es para todos. Estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con México. Entonces, ¿qué dirá la disidencia? ¿Ya está trabajando ahora sí el aparato o sigue siendo completamente corrupto? Ya empezaron a caer los jueces corruptos. Anwar González Gemadi ha pensado que podía gozar de la gran impunidad, pero ya los tiempos de Norma Piña se terminaron, ¿no? Aquí ya empieza esta situación, empiezan a caer aquí, por ejemplo, ¿no? Ex juez federal entre 14 peces gordos detenidos por huachicol fiscal de alto nivel, ¿no? Imagínense, ¿se acuerdan lo que les decía? O sea, ¿cómo es que muchas de estas personas andaban tan campantes? Porque están protegidos, ¿no? Porque dices, tenemos a las autoridades, porque no te preocupes, ¿no? Es una red. Queda confirmado. Anwar González Gemadi, ex juez federal, uno de los 14 detenidos por esta red de alto nivel de huachicoleo fiscal en Tamaulipas. Y lo que viene, son 200 órdenes que se vienen. De acuerdo con la información del MCCI, Anwar González Gemadi fue reclutado como apoderado legal de Mefra Flets, empresa de transportaba pipas de huachicol decomisado por Altamira, Tamaulipas, en Ensenada, Baja California, a finales de marzo. Y ahora el detenido fue designado como apoderado de la compañía fletera de noviembre de 2023, según constaba con el registro público comercial consultado por MCCI. Él se desempeñaba como un juez de juzgado tercero del distrito de Veracruz hasta febrero de 2019, y cuando fue destituido por su cargo del Consejo de la Judicatura Federal por corrupción, actuar en contra de la constancia y errores inexcusables en un caso de
¿no? El Trump y demás. Este juez, ahora detenido por su participación en esta red de hidrocarburos, o sea, toda una fichita, amigos. Polémico amparo contra la detención de Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los 4 acusados de abusar de Dafne. Fue a raíz de este fallo que la CJF los separó de sus funciones. Y al menos de ese año de 2020, Mefra Fleets ha participado en un esquema de tráfico ilegal de hidrocarburos que ha llegado a buques en puertos mexicanos. Después es trasladado en pipas de esta compañía a su almacenamiento y comercialización, ¿no? Donde lo blanquean, donde lo limpian, donde ya. 30 de junio, MSCI publica una empresa ligada a la red de huachicoleo en la que participaron el hermano del exalcalde de Tiuchitlán, vendió a la Sedena Diesel para la construcción de la IFA, y Mefra Fleets forma parte de la estructura. Tiene a José Isabel Murguía Santiago, hermano del exedil detenido como socio y administrador y apoderado legal de la compañía fletera. De acuerdo con este reportaje publicado por N+, detrás de Mefra Fleets se encuentra, por ejemplo, el empresario mexicano-americano Roberto Blanco Cantú, cuyo hermano Rigoberto Blanco Cantú fue acusado en 2022 por Estados Unidos por sus vínculos con los bad hombres del Golfo. O sea, se dan cuenta lo que les decía de la red que hay detrás de todo esto entre bad hombres y demás. Vean acá. Primero que nada, reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. En el marco de las acciones permanentes del Gobierno de México para combatir la corrupción y la impunidad instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a informar los resultados de una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. El pasado mes de marzo informamos un operativo realizado en coordinación la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos. En dicho evento se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y se realizaron 2 cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques. Además se aseguraron 10 millones de litros de diésel. Este aseguramiento 10 millones relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades. Gracias a ello, se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N. ¿Por qué N? ¿Todos son familia? Ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición. Protegemos a la institución sin excusar conductas individuales aisladas que vulneran la confianza ciudadana. La investigación arrojará a defender y enaltecer a la institución significa ser impunidad en ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción. Tenemos la instrucción de nuestra comandante suprema, la presidenta Claudia Sheinbaum, y también tenemos la convicción de no permitir la corrupción en nuestras filas. Eso enaltece y engrandece a la Marina de todos los mexicanos. Muchas gracias. ¿No? O sea, ya empieza, amigos, ya empieza de alguna manera la limpia de todo esto. Escuchen, vean lo que dice Rocío Nacle. Ojo con esto. Hace como un mes encontraron un tren completo, pues con hidrocarburo ilícito. La empresa que metió esa gasolina al país es una empresa a la que le quitamos los permisos de importación cuando llegó el presidente López Obrador. Ojo con eso. Se ampararon los jueces con Gómez Fierro. Al final, Gómez Fierro, este personaje que tumbaba decisiones que había tomado el Ejecutivo y el Legislativo. Un personaje que no fue elegido democráticamente, donde dices, es una sola persona, ¿no? ¿Por qué? Afortunadamente ya se fueron. Un juez dijo, le restituyes el permiso. Y a ese que se le regresó el permiso, ese es el que se le encontró el tren. Pero eso no es todo. El dueño de la empresa era Ernesto Rufo, el exgobernador de Baja California. Yo lo mencioné y nadie hace como un...
se van dando cuenta cómo empiezan a salir ya toda esta ligamia. ¿Y por qué están desesperados? ¿Y por qué se torcieron entonces a esta persona? Porque obviamente están entrelazados. El orgulloso panista guachicolero Ernesto Rufo Apel posando con sus patrones, ¿no? Ahí están los krill, ahí está la de las gelatinas, ¿no? Miren esto, ¿no? 200 órdenes de aprehensión ya están alistadas en contra de agentes aduanales, administradores, personal operativo de diversas aduanas por su participación en el delito de huachicoleo fiscal. Juez que absolvió a los porquis es uno de los detenidos de la red criminal millonaria, ¿no? Lo que les comentaba, estos personajes oscuros que ahí siguen. ¿Se acuerdan este caso de estos tipos que por ser hijo de personajes corruptos con centavos, ¿no? Se tuercen a mujeres y al final no les hicieron nada, los liberan? Nada más para que vean, amigos, cómo funciona todo. FGR en contra de Ernesto Rufo Apel por presuntos vínculos con los huachicoleo fiscal, ¿no? Ahí está, amigos, nada más para que vayan viendo la posición. Ahora, ¿qué dice la presidenta de México sobre este tema? Detenciones que se anunciaron el día de ayer vienen de... Ya había habido denuncias, de acuerdo con el fiscal general de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estas detenciones vienen de un buque que fue investigado, un buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal por el tipo de sustancia. Las importaciones en México, entre otras, tienen dos características en términos muy generales. Las que tienen permisos temporales, es decir, que viene una sustancia, aquí se hace algún agregado, algún valor agregado, algún procesamiento y después se exporta. Ese tipo de sustancias o de productos no pagan impuestos, como es el caso de los zapatos que recientemente dijimos. Zapatos que venían terminados y que tenían un permiso temporal, que venía de hace tiempo, no es reciente. Como un permiso temporal de un zapato terminado, si se va a vender en el mercado interno. Entonces le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina. Ahí viene toda la investigación, lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuestos, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Son detenciones a empresarios involucrados, porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos. Imagínense, Jeps, IVA, y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas, algo que no pagan impuestos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos y tenga la ruta de hacia qué gasolinera se está vendiendo para poderla vender después al consumidor final. Pues de ahí viene esta investigación y de ahí las detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cero impunidad, amigos. Una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces así se dio esta situación y siguen las investigaciones. Recuerden que recientemente se encontró ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México también, y esa investigación continúa, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación, llamado huachicol fiscal, o por algún otro mecanismo ilícito, ilegal. Entonces, Presidenta, ¿sí podemos descartar que esta lentitud quizás en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del secretario? No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Entonces es parte de lo que se está haciendo, ¿no? También se acuerdan este tema donde Jalife, ¿no? Le acusa a Claudia Sheinbaum de que entregó el tema de los puertos a BlackRock y que el señor Soros y demás, ¿no?
Que si por ahí está el señor Soros, bueno, no es cierto, miren, escuchen esto. Sin demeritar la trayectoria del doctor Jalife, deseo conocer su opinión sobre estas. Ojo, porque ya es fuerte. Incluso miren acá. Ahí está, nada más para que vean Jalife. Afirmaciones Son falsas. que han despertado inquietud precisamente entre quienes defendemos este patrimonio público. Son falsas. Entendemos, presidenta, que Son falsas. La presidenta está enojada, A ver si no pasa algo, digo. ¿Se acuerdan cuando estaba con el tema de Tatiana Cloutier y casi se lo tuercen? Ya estaba directamente casi en una fiscalía y todo. Yo creo que AMLO fue el que lo rescató, ¿no? Pero... Entonces ya, es mentira entonces lo mismo. Es falso. Ok, gracias. Hay algunas inversiones. Los puertos los administra la Secretaría de Marina. Los puertos tienen una parte de inversión pública muy importante y hay otra parte que administran empresas privadas. Se da el permiso para que puedan operar desde hace mucho tiempo. Hay empresas privadas que tienen pues sus grúas y que operan los puertos del país. Algunas de ellas tienen alguna relación con un fondo internacional desde hace mucho tiempo, pero eso no tiene nada que ver con Pemex, absolutamente nada. Es parte de lo que dice la presidenta sobre ese tema. Y acá, vean esto, porque Alito ahorita nos toca ya ir al tema donde pues este líder del PRI, este personaje que trató de entrampar a este Loroña, porque dicen, este tipo es súper caliente, ¿no? Lo vamos a entrampar, va a ver todo el mundo que se está peleando y que al final fue quien el que quedó mal, ¿no? Vean acá. Noticias. Pues, presidenta, sobre su gira hubo declaraciones que me llamaron mucho la atención y a todos los medios de comunicación también por parte de gobernadores de la oposición. Usted dijo del BRIAN, el gobernador de Durango diciendo textualmente soy claudista, el de Coahuila diciendo viva la presidenta, el de Nuevo León diciendo me siento orgulloso de tener una presidenta como usted. ¿Cómo interpreta usted esta serie de declaraciones en el contexto principalmente de que el presidente del PRI estaba el fin de semana en Washington diciendo que su gobierno tiene vínculos a... Es algo así como que paz. Trágico, no sé qué tanto. Vean esto. Y ahora los grandes representantes del PRIismo pues se declaran claudistas. Pues fíjense que sí llama la atención que el presidente del PRI, con esa actitud tan violenta, haga... Ya se fue no nada más a Estados Unidos, ya fue a Perú, se sienta con Dina Boluarte y a posteriori ya designan como persona non grata a Claudia Sheinbaum. Declaraciones que la verdad no, solamente él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen. Y hable mal del gobierno de México. Es más, vaya a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Es una traición a la patria, Y en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI y también con todos. Pero en particular, como estamos hablando del presidente del PRI y con el gobernador de Durango y de Coahuila, pues hay relación institucional, colaboración, coordinación. Y agradezco, pues, obviamente, sus palabras. Pero sobre todo, lo más importante es que gobernamos a los habitantes de Durango, de Coahuila, juntos. Ellos como gobernadores y en mi caso como presidenta. Y tiene que haber coordinación y colaboración, y cuando hay elecciones pues ya los partidos hacen su trabajo, los candidatos o candidatas, pero hay muy buena coordinación y colaboración y hay un reconocimiento del trabajo del gobierno de México. Entonces pues quién sabe qué esté pasando ahí dentro del PRI o del PRIAN, porque también con las gobernadoras de Aguascalientes y de Guanajuato, el de Querétaro, hay buena relación, se trabaja conjuntamente, institucional, como debe de ser, pero pues el presidente del PAN, el mayor exponente del cártel inmobiliario, pues no habla bien del gobierno. Entonces, pues sí, llama la atención. Interesante, ¿verdad? Vean acá. Esto es lo que les comentaba, ¿no? María José Ocampo Vázquez, que es la hija de Josefina Vázquez Mota, que se quiere agandallar la presidencia del Tribunal de Justicia. Un abogado acaba de presentarle una impugnación en Aguascalientes, puesto que la panista quedó en sexto lugar, y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, de que se tiene que cumplir la ley y lo que dice la reforma judicial, ¿no? Porque pues, se quieren torcer todo esto y que queden los mismos de siempre, y vaya, ¿no? Ahí estás. Incluso vean esto también, tema de jueces y el por qué están desesperados y por qué están pidiendo que ya llegue la intervención de Estados Unidos. Vean esto. Salinas Pliego está furioso con la Suprema Corte de Justicia Nacional. Permite a Lenia Batres presentar un proyecto en contra del amparo en Electra. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama puede presentar ante el pleno del proyecto de lo que se propone revocar el amparo otorgado a Electra del Milenio, empresa de Ricardo Salinas Pliego, por un crédito fiscal de más de 67,000 millones de pesos.
Así en este caso, no, 67 millones de pesos, discúlpenme. El caso había generado polémica porque pues en marzo la extendida segunda sala había declarado impedía que Batres para poder intervenir en asuntos relacionados con Salinas Pliego. Y sin embargo, con esa integración de los nuevos ministros de la elección judicial, este pleno ha decidido devolverle el expediente. Amigos, ya se viene, ¿no? Ya va a pagar, ya está aterrorizado con lo que venga. Y así, otro caso de mayor relevancia ha quedado en manos del ministro Arístide Rodríguez Guerrero García. Impugnación de Electra contra un crédito fiscal de 33,306 millones de pesos por el ejercicio 2013, confirmado previamente por tribunales. Saca maestro. Estos procesos forman parte de múltiples litigios fiscales que enfrenta Grupo Salinas. Ya este tipo, ya su fortuna se hizo gracias a estar de la mano de la teta del Estado, ¿no? No es un buen empresario, simplemente fue un oligarca que crece al amparo del poder de, como él diría, los gobernícolas, ¿no? Y se las da ahora de que es un magnate y demás, pero no es diferente a aquellas personas que te piden fiado o te piden prestado y dicen no tengo lana y que no te contestan, te dejan en visto, pero eso sí, los ves en redes sociales yéndose de vacaciones y demás, ¿no? Este es el vivo ejemplo de esa clase de personas. Ahora, hablando de los traidores a la patria, Alito Moreno se reunía con Dina Boluarte. Justamente después de este encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum fue declarada persona non grata para Perú, ¿no? Aquí están las fotografías oficiales, ahí está, mira. Sostuvo un encuentro muy significativo con la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores de nuestros países. O sea, Alito, ¿qué en Perú? ¿Qué interés cuando el tipo ni siquiera voltea a ver a Sudamérica, ¿no? Y así desde la COPAL seguiremos trabajando para poder avanzar en el desarrollo de nuestras naciones y para consolidar así la unión de nuestros pueblos hermanos sin barreras ideológicas ni partidistas. Esta cooperación y diálogo son clave para construir el mejor futuro para que América Latina, Perú y México tengan las mejores relaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que están pidiendo, no? Miren acá. Morena hizo un pacto con el crimen organizado, no son un partido, no son un movimiento, son un cártel. Va a Estados Unidos a pedir que se venga la intervención porque son narcosatánicos y que el castrochavismo y que el comunismo, no es que tanta sarta de tontería dice. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. Oigan eso. Y es la disidencia, ¿no? ¡Que viva la presidenta! ¿Qué van a ofrecer? Es decir, ya doblaron la rodilla, ¿no? ¿Cómo van a dialogar con el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio, y que lo que quieren es coordinación, cooperación? Porque fue justamente antes de que viniera la visita de Marco Rubio, después de haber golpeado a Loroña y a sus ayudantes. Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Y ahí estaba, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Mira, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú ha aprobado una moción, 12 a favor, 6 en contra, para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa, presentada por el legislador Ernesto Bustamante de Fuerza Popular, se da en respuesta a las declaraciones de Sheinbaum, quien aseguraba que Pedro Castillo está injustamente encarcelado, expresando solidaridad con él y con su familia. Ahí estaba, ¿no? Ya estaba en las noticias, se acaba y demás, y que empieza a gestarse. Ojo con esto, porque esta nota va a empezar a rondar por todos lados. Un poderoso cártel mexicano es capacitado en manejo de drones en Ucrania, ¿no? Que de hecho en Polonia fue detenido unas personas de los de Sinaloa, ¿eh? Ojo, esto sale el fin de semana y miren esto. ¿Por qué creen que están rondando por allá? ¿Quién los está entrenando? Miren ahí, ¿no? Son bad hombres. Drones, amigos. Ojo con esto. ¿Qué pasó en Colombia? Con unos drones hace un par de semanas, pues se tumba un helicóptero del ejército colombiano. Vuelan de repente ciertos instrumentos y quieren impulsar la situación de que una vez más hay problemas de bad hombres. Cuidado, amigos. Y eso se puede replicar, puede reverberar en toda la región. Esto de los drones es peligrosísimo, vean.
Y ahí están entrenándolos, amigos. Vean esto. Es el entrenamiento. Están capacitando a los badombres. Y eso parece que es nada más como una especie de... para las cámaras, ¿no? Si fuera en realidad una posición donde están atacando o contrarrestando fuego, ya se los hubieran torcido, ¿no? O sea, es que es casi como de Loret de Mola. Pero vean ahí los drones. Se escuchaba una mujer y tenía acento como neutro un poco. No se escuchaba de alguna nación, ¿no? Nada más para que vayan viendo, amigos. Miren esto. Seguiré el trabajo para pacificar Sinaloa, dice Claudia Sheinbaum. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los 4 meses anteriores. Y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo, se va a seguir. ¿Qué le dices a la gente que marchó ayer? Que vamos a seguir trabajando, que estamos trabajando. ¿No? Es parte de las situaciones porque, bueno, el tema de los bad hombres y demás que decía Donald Trump en su momento para tratar de vender esto como una cuestión de triunfo y demás. Ahí está, voy con ustedes rápidamente, por favor no se me vayan a estar peleando. A ver qué están comentando por acá. Se acabó, la presidenta no quería ir a Perú, dice Carlos de Oficial. Mira, si quien suscribe, dar like, compartir, dar super chat, lo pueden hacer, dice el Cuervo Sagrado. Hugo X66, oye Pablo, necesitan de su apoyo para que no callen con San Pedro, broma, ayúdenlo. Alito se puede ir a Argentina y ayudarle a Milei y recuperar al país, ¿no? No, eso del caso Milei, pobre, de verdad, es que ya está, ¿no? Por aquí había una nota sobre eso. Ay, ¿dónde estaba? Lo dejé. Pero ya, ¿no? O sea, la verdad, incluso algo que me pareció bastante extraño y es donde aquí hay implicaciones del grupo de los Soros quizás, ¿no? Y es donde salía Katy Perry, que fue a un concierto por allá y que saca el cuadro de esta Eva Perón, ¿no? Nada más para que vayan viendo la posición. Y sí, ahí hay cuestiones que están luchando porque, pues bueno, son personajes y son fichas del bando de Donald Trump, ¿no? Eso es algo claro. Hay cuestiones ahí que están en la lucha, en la puja por la región y demás. Mira, dicen por acá: confío en RT, pero quién sabe, dice Jethorin. Saca maestro, saca. Alife tenía razón, nos están palestinizando, dice Totopo Ismeño. Bueno, es que se llama divide y vencerás, ¿no? ¿Cuál es la táctica en todas partes? No es una cuestión nada más de que la palestinización y de... No. O sea, esta situación, ¿cómo le hace siempre? Y no nada más se trata de Estados Unidos, sino esto se trata de Reino Unido, esto se trata de las grandes corporaciones, los grandes lobbies que tienen intereses en las regiones. Y entonces la cuestión es divide y vencerás, corrompe. Lo que pasa aquí, que analizábamos de cómo personal de la Marina, personal de funcionarios, exgobernadores del PAN, etcétera, ¿no? Involucrados en toda esta red de huachicoleo fiscal. Y ¿quién les permitió? ¿Quién les lavaba? ¿Cómo hacían las operaciones? Eso todavía está por verse, pero nada más para que vean una muestra. Cómo el dinero, el poder llegan a corromper, ¿no? Cómo esto afecta a una nación y si no se quiere verdaderamente arreglar, entonces, ¿qué va a pasar con lo demás? Por eso fue el tema de cambiar estos jueces y lo estamos viendo, ¿no? Que ellos también estuvieron involucrados en muchas de estas situaciones. Uno de ellos que también estaba metido en el business, ¿no? Y que fue de los que liberó a los llamados porquis, ¿no? Estos niños ricos con ligas a funcionarios y empresarios y que se torcían a las chicas y que no les hacían nada, ¿no? Se las torcían a la mala, para referencia.